Román que nos dé sus puntos de vista, trabajando actualmente desde el 2013 es miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, investigador en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Cancerología de México, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de México, obtuvo el título médico cirujano de la UNAM, tiene maestría y doctorado de epidemiología por la Escuela de Salud Pública de Harvard. El doctor Mojar pertenece a varias asociaciones científicas nacionales e internacionales, entre las que destacan la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Ciencias, la Asociación de Exalumnos de Harvard y de la Asociación Mexicana de Neurología. Ha publicado múltiples trabajos en revistas nacionales e internacionales. Para no extender tampoco demasiado, Gracias a la doctora Rul, gracias a la FunSalud y gracias a la Instituto Nacional de la Nutrición por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Como ustedes saben, el tema es precisamente el acceso a cuidados paliativos y cuidado y control del dolor. Lo que voy a hacer va a ser en tres puntos muy centrales de esta plática. Que el primero es el acceso a medicamentos, cómo ha sido y qué problemas, retos y oportunidades tiene, en particular acceso a medicamentos en el contexto de cuidados paliativos. Y en paralelo y de manera muy breve y también para plantear la plataforma, lo que la doctora Medina Mora complementará en lo que es la JIFE, o esta Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es la pieza toral de la administración de diferentes opioides y opiáceos a nivel universal, cómo es el sistema de vigilancia, cómo es el sistema de fiscalización, cómo se distribuye y qué oportunidades tiene México para optimizar precisamente a través de este sistema un mejor acceso a medicamentos para cuidados paliativos. Una nota muy puntual de la magnitud que seguramente han estado ustedes escuchando durante toda esta mañana y tarde. Simplemente es resaltar algunos aspectos y cerrar en estos 10-15 minutos pues con un espectro, yo diría, de oportunidades y propuestas de cómo tener mejor acceso a los cuidados paliativos. Pues esta es una imagen ya múltiplemente citada y vista del World Palliative Care Association, en donde ubica a nuestro país en el nivel de aquí señalado, en donde pues al igual que el resto de América Latina pues tenemos una gran oportunidad para mejorar precisamente el acceso a cuidados paliativos y cómo México pues estamos de alguna manera con esfuerzos aislados, y creo que esta iniciativa de FunSalud, esta iniciativa de la UNAM, de los Institutos Nacionales de Salud y la Academia Nacional de Medicina, que describiré brevemente, pues precisamente va en esa dirección, cómo podemos optimizar nuestra capacidad instalada para llevarlo, pues en lugar de una provisión o una administración aislada, pues realmente a llevarlo a una provisión generalizada con un acceso mucho más libre, óptimo y universal de cuidados paliativos en una población mexicana que crecientemente requiere el apoyo de los cuidados paliativos. Antes de ello me tomo un breve paréntesis de qué es lo que hace la JIFE y cuál es el papel que hemos desarrollado en México dentro de la JIFE. Esta es una Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, como ya lo señaló, que pertenece a la ONU. Somos 13 países miembros que pertenecemos y reportamos a la ONU, y que cada sillón es por concurso, en donde cada uno de los miembros, una vez que desocupa una plaza, pues concursamos para ocuparla. México ha tenido una larga tradición como miembro permanente de esta Junta, desde el doctor Ramón de la Fuente, posteriormente la doctora María Elena Medina Mora, recientemente el hoy embajador Jorge Montaño y recientemente un servidor como miembro de esta Junta. ¿Cuál fue la propuesta para concursar? Es una posición abierta a concurso, pues fue precisamente la oportunidad que tenía México de hacer un mejor programa integral de cuidados paliativos, en particular con el acceso a medicamentos tanto de origen opioide como opiáceos, y cómo México pudiera liderar un modelo de atención a cuidados paliativos en América Latina. Esa propuesta fue sometida a votación en
5 países que competimos, y afortunadamente en noviembre del año pasado, pues México fue electo para continuar en esta ya larga tradición como miembro de la JIFE. Eso nos da pie y una responsabilidad y un compromiso, pues cumplir con lo que México tiene ya como varios años siendo miembro de esta junta, cómo permitir o cómo optimizar el acceso a nuestro país para algunos aspectos de la morfina en su distribución y rápido acceso a diferentes tipos de pacientes. En 2 minutos simplemente quiero señalar cuál es el sistema de fiscalización, en qué consiste, y este tiene 3 ejes principalmente: prevenir el abuso de sustancias que inducen dependencias, y aquí la doctora Medina Mora hará un énfasis en cómo y cuándo y por qué, y los riesgos pro y a favor, y cuál es realmente el verdadero riesgo de dependencia de la morfina en pacientes que lo utilizan, cómo este sistema evita la desviación y vigila obviamente este grupo de estupefacientes, que naturalmente no es solamente la morfina, es un conjunto amplísimo de moléculas y medicamentos. Y principalmente el motivo de esta sesión del día de hoy, pues es el acceso universal de sustancias controladas para propósitos no solamente de atención médica, sino también de investigación. Y esto sin duda es un principio. ¿Cómo fue establecido este sistema? Primero, pues prácticamente la totalidad de los países de la ONU firmaron 3 convenios en diferentes años. En 61 luego se hizo una modificación en el 72, posteriormente en el 71 y en el 88. Entonces lo que hace la JIFE es vigilar que la morfina en su distribución, en su acceso, en su disponibilidad cumplen el marco regulatorio de las Naciones Unidas, donde prácticamente la totalidad de los países miembros de la ONU firmaron estos convenios. México es un importante miembro que observa y continúa la regulación de estos 3 convenios, y de ahí que es fundamental que México tenga un papel preponderante en el acceso a estos medicamentos. ¿Quién produce morfina? Pues hay un gran número de países que año con año se produce correcta, monitoreado y solicitado por la JIFE una cantidad determinada de morfina. La producción anual, por ejemplo, para darles el 2012, fue de 480 toneladas. Es el grupo de países que distribuyen y que ponen a solicitud de la ONU la distribución de morfina. Entonces el mecanismo es muy sencillo. Este es el monto de morfina. México, ¿cuántas toneladas requieres anualmente? ¿Cómo te las hacemos llegar? Y así en el resto del mundo. Y sabemos hoy pues que hay un enorme número, como ya se ha señalado por el doctor Lozano y otros, de pacientes que eventualmente requerirán el uso de morfina. Este es el número de las 10 principales causas de muerte en el mundo, y de ellas pues sabemos que no está restringido también, como ya se señaló, únicamente a población adulta o a población en fase terminal después de una enfermedad crónica de larga duración, pues es que prácticamente desde el inicio de la vida, incluyendo la población pediátrica, puede recurrir el uso de cuidados paliativos. Y en esta gráfica lo que pretendo ilustrar pues es precisamente cómo pacientes en una amplísima gama de patologías crónico-degenerativas, pues en diferentes grupos de edad tendrán y requerirán cuidados paliativos. Esto para dimensionar el tamaño de los millones de personas que año con año requerirán del uso de cuidados paliativos, y en particular a lo que hoy comento, el acceso a morfina. Y precisamente dentro de esta producción, pues esta es una de las grandes ironías en donde existen toneladas de morfina accesibles en el mundo, y a veces en nuestro país y en otros, que haremos un breve resumen del estado actual, cómo hacemos este acceso, pues no podemos accesar a morfina en diferentes farmacias de la Ciudad de México y el resto del país. Entonces aquí el potencial de producción de morfina pues es más de 800 toneladas al año. El que se utiliza, como les dije, es este promedio, de manera que claramente no es un problema de disponibilidad ni de producción, sino es un problema de acceso a la misma, lo que conlleva esta problemática aquí ilustrada. El 92% de estas toneladas de morfina producidas a nivel mundial solo llega al 17% de la población, principalmente y casi restringido a países desarrollados o países denominados del primer mundo. El 8% restante de esta morfina se hace un esfuerzo muy grande para distribuir lo que representa el 83% de la población mundial que requiere morfina. Aquí simplemente con estos 2
parámetros, claramente tenemos una oportunidad que no es un problema básicamente de producción, es un problema básicamente de acceso a la misma, ya que se puede inclusive duplicar la producción de morfina. Y lo que hace la JIFE es precisamente estimular a estos países que soliciten la morfina. Y ahí el primer propuesta que yo tendría, pues necesitamos realmente definir en México, quizás como un proyecto de investigación, un proyecto de diagnóstico, cuáles son las necesidades reales de acuerdo a la población mexicana, predicha por la patología crónica que tenemos en los siguientes años y cuál es el estimado real de esta producción de toneladas. Y precisamente entrando en este tema de lo que existe en nuestro país, pues el número de lo que se considera cuidados paliativos y clínicas de dolor en nuestro país, pues es alrededor de 17. Solamente para darles pues una ligera dimensión de la magnitud y del esfuerzo que requerimos, pues consideren a países vecinos, Estados Unidos y Canadá, en donde en este país hay este número de clínicas, en Canadá de esto, y nosotros únicamente contamos con ello. O sea, simplemente no hay escala comparativa, habría que repensar y reflexionar cómo empezamos a construir esta red de servicios ya señalados desde diferentes perspectivas, dentro de la seguridad de salud como el seguro social, ya que lo primero que se propondría es ver y medir realmente las necesidades de estos cuidados paliativos, cuál es la población blanco que pudiera ser y los requerimientos que requerimos, mediano plazo, valga la redundancia, para cubrir esta magnitud. Si comparamos la población mundial de Canadá con el número de habitantes mexicanos, pues realmente es de centenas la diferencia en relación al acceso a morfina y lo que necesitamos. Hay una red, que es una oportunidad también que ya señaló recientemente, de centros estatales oncológicos en donde se hace esfuerzo por cuidados paliativos, sabemos a nivel nacional cómo existe, y pues es un punto inicial en donde la Ciudad de México misma tiene problemas de acceso a morfina, pues prácticamente todo el sureste de nuestro país tiene esta problemática. ¿Qué es lo que hemos hecho para cerrar con este capítulo y pasar directamente a alguna serie de propuestas? Pues con ese número de clínicas, con ese número de paliativistas, con esta distribución de clínicas de dolor, pues esta es la distribución simplemente mínima de 12 veces por debajo en relación a otros países del consumo de miligramos de morfina per cápita en nuestro país. De ahí creo que queda claro la oportunidad, la necesidad y los enormes retos para ello. ¿Qué es lo que ha hecho? Y aquí está el licenciado Julio Sánchez Tepos, que no es porque esté aquí, pero le reconozco desde ahora el esfuerzo y los embates de diferentes instituciones, empezando con cancerología y JIFE, porque a veces en cancerología misma nos quedamos sin morfina hace unos meses en el estado de Sonora. Hace 4 meses no había morfina en todo el estado, en todo el noreste, y los pacientes tenían que recibir metadona como un paliativo, y también a veces pacientes que simplemente en la desesperación tienen que viajar a Aguascalientes o a Oaxaca para adquirir 1 o 2 cápsulas de morfina. ¿Cuál es la problemática? Y aquí seguramente lo ahondará el licenciado Sánchez Tepos, es desde la entrada, la inclusión, la prescripción, la distribución y la compra del acceso. Y yo le resumiría en 3 grandes rubros esta información directamente de COFEPRIS. Primera, la dificultad de logística de llevar los libros de control físico. La complejidad de la emisión de recetarios. Son 50 por paliativista, se le acaba, tiene que ir nuevamente a hacer cola COFEPRIS. Si hay un error, la farmacia no lo prescribe. Si la sal tiene un error ortográfico, tampoco. Si el nombre comercial no coincide con la sal, tampoco. Y si hay presentaciones de 10 miligramos y la dosis es de 100, pero hay de 30, tampoco se le administra. Un paciente de cancerología que venga de 2 o 3 horas de viaje para llegar al instituto, se equivocan en la receta, regresa a cancerología, ya se fue el médico sabe que tiene únicamente 50 recetas, pues naturalmente no lo va a poder prescribir. Y lamentablemente que en la misma receta se requieren los datos personales del médico, lo cual hay una gran resistencia del médico para prescribir, sabiendo que eventualmente está identificado si cae en manos equivocadas este recetario. De manera que es lo que ha hecho, y son las 3 grandes propuestas de COFEPRIS que hemos trabajado a través de un grupo cooperativo y multitucional convocado por el mismo licenciado Sánchez Tepos allí, es obviamente que diversos actores del sector puedan llevar controles electrónicos. La opción para que los médicos soliciten sus recetarios de manera electrónica, y al tratarse de estos recetarios, pues obviamente no apareceré físicamente en la receta.
Con este mecanismo, junto con un decreto y una nueva normatividad, pues viene lo más difícil, tener acceso, y ahora, ¿qué sería? Pues obviamente la educación de los médicos. Como resumen de este esfuerzo, y nuevamente convocados por COFEPRIS, farmacias, industria, cancerología, toda la parte regulatoria de COFEPRIS, hoy por hoy, hace 2 semanas nos reunimos, se estableció que había 76,000 tabletas, prescripciones o al menos acceso a morfina a nivel nacional, que creemos que tiene una cobertura de 4 meses. De ahí nuevamente la necesidad de hacer un mejor diagnóstico de nuestras necesidades en un país de 110 habitantes con esta demografía, porque este enorme esfuerzo pues ahorita hay que mantenerlo y replicarlo cada 4 meses. Para terminar, y como parte de esta cadena, no es indispensable únicamente la regulación, sino quién la va a prescribir, médicos de primero, de segundo, de tercer nivel, y de ahí lo que ya se ha señalado hasta el cansancio, pues la necesidad de capacitar a los médicos. Un esfuerzo que se hizo recientemente, liderado por el doctor Ramón de la Fuente y otros de la Academia Nacional de Medicina, fue un taller de cuidados paliativos que fue ya iniciativa de un simposio que tuvimos en septiembre del 2013 con la Clínica Mayo, en donde el proyecto fue precisamente capacitar al personal de manera multidisciplinaria. Esta es una plataforma en línea dirigida a todo el personal, cuenta con 6 módulos, una sesión de casos clínicos y pósters. Este es digamos, de entrada. No quiero ahondar, esto lo podríamos luego distribuir, pero ya vimos la presentación hace unos días en la Facultad de Medicina. Es un excelente ABC de cuidados paliativos básicos, al grado de que al final ya le pedían al doctor de la Fuente y Graue que cuando empezaba el intermedio ya ha dado el éxito del paliativo básico. Y para concluir, simplemente darles la dirección, esto lo podemos difundir, pero que es fundamental el que no tengamos problemas regulatorios, pues obviamente la educación a los médicos. Esta es la serie de profesores y colaboradores, destacando la presencia de la doctora Navarro Hernández, que trabajó intensamente en esto. Y como propuesta y resumen de esta presentación, pues son 4 grandes elementos. Esto que gracias, reitero, el agradecimiento y el reconocimiento a COFEPRIS, en la falta de disponibilidad y el control restrictivo. Obviamente la falta de educación es una pieza toral ahora para que una vez que tengamos una mejor distribución y acceso, pues educar a los médicos para que lo prescriban y junto con ello ir poco a poco y de manera inmediata y de carácter urgente por la dimensión que lo requiere esta construcción de cuidados paliativos con el conjunto interdisciplinarios y obviamente con el aval de la JIFE a través de las Naciones Unidas. Y con todo ello, pues lo único que me queda es agradecerles a todos ustedes por su atención. Gracias.